Estamos a 1 de diciembre ya, se fue el año. Cierto que se cumple la palabra del Señor cuando dice que los días se acortarán a causa de los escogidos del Señor. Y un año menos, cierto, para ya la venida de Cristo. Mientras menos se tarda el Señor, mientras más años pasan. Así que por eso el Señor siempre nos está amonestando, siempre nos está instruyendo, siempre nos está enseñando para que nosotros consagremos nuestra vida a Él. La semana pasada el hermano José daba, cierto, el mensaje de la promesa del Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien porque hay un propósito, cierto, a los que amamos al Señor. Y dentro de la vida cristiana sabemos, y dentro de la vida secular y en toda la vida, sabemos que tenemos deberes, ¿cierto? Tenemos nosotros beneficios y deberes, ¿ya? Entonces, la semana pasada el Señor nos hablaba de una promesa, pero a los que amaban al Señor, de verdad, de corazón, sinceramente. Entonces, de eso me tomé también para hablar de lo mismo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de un deber que va en la vida del cristiano, que es la integridad, ¿ya? Andar en verdad. Entonces hoy día vamos a tocar el tema, la importancia de la integridad en el cristiano, que es muy importante. En Salmo 41:12 dice: por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. ¿Qué es la integridad? Muchos no saben qué es ser íntegro. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea traducida a integridad significa la condición de ser intachable, de ser perfecto, de andar en sinceridad, de ser una persona sensata, recta, moral. ¿Ya? Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Pero buenas obras, ¿cierto? Por amor, no para ser visto, no para que nos agradezcan, sino que es algo que nace desde nuestro corazón, que es algo que no planeamos, se hace, no se piensa, llega y se hace cuando es una buena obra, no pensando en el beneficio, sino en ayudar a los demás. Una definición de la integridad es la calidad de la consecuencia y sinceridad sin decepción o pretensión. Y una de las definiciones en otro diccionario es la calidad o estado de ser de principios morales y sanos. Pero el sentido más fundamental de la palabra es ser entero. ¿Usted ha escuchado hablar del grano integral, pan integral? Ya, es ser entero, es decir, que la persona es entera y unida a lo que es, a lo que cree, a lo que dice y a lo que hace. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos, que seamos enteros, que seamos un todo, que seamos lo que somos, lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos, que se refleje en nuestra vida cristiana. Entonces no existe discrepancia entre lo que una persona con integridad aparenta por fuera y lo que es por dentro. ¿Ya? El mismo Jesús confrontaba a los fariseos, ¿cierto? Porque les decía hipócritas. Y era simplemente porque aparentaban por fuera su santidad, pero por dentro les decía, son sepulcros blanqueados. Tenían un corazón negro, un corazón donde le ponían carga a los demás, donde no estaban, ni siquiera conocían de verdad al Dios que ellos decían servir. Entonces, en la vida del cristiano la integridad es vivir lo que decimos, que somos y creemos según las Escrituras, ¿ya? No tampoco es conforme a lo que yo pienso, sino a lo que dice el Señor. Pero nos consolamos y escudamos diciendo que ninguno es perfecto, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso cuando usted exhorta a otra persona y dicen, ¿y quién es perfecto? Todos cometemos errores, todos tenemos defectos. Y no es una falsedad. Pero es cierto que el cristiano peca y se equivoca, pero la persona íntegra reconoce sus errores, los admite, no los encubre y los acepta. Esa es la diferencia. Y eso nos lleva cada día a la perfección, cada día a santificarnos para el Señor, cada día a apartarnos para Él. Entonces,
las consecuencias en términos muy prácticos, la integridad abarca la veracidad, la honestidad y la honradez. Aun cuando al practicar estas cualidades nos perjudica, ¿cierto? Porque muchas veces por andar siempre con la verdad, hacer las cosas correctamente, nos vemos perjudicados, porque la gente afuera vive en una mentira. Todo es una mentira. Mienten para todo. Disfrazan las cosas para todo. ¿Ya? Entonces, para la gente de afuera es difícil y para nosotros mismos es difícil, ¿cierto?, que otra persona diga la verdad siempre. Entonces, en sus raíces las cualidades y la conducta de la verdad y la honradez son muy parecidas y muy relacionadas, porque son lo opuesto al engaño y a la falta de integridad. Entonces, la falta de integridad también tiene que ver con aparentar que todo va bien en nuestra vida cuando sabemos que no es cierto. Y ese es el peor engaño que podemos hacerle a Dios y a nosotros mismos. Engañarnos, pensando que todo va bien, que todo va viento en popa, pero no es así. Si nuestra vida la confrontamos con la palabra del Señor, tenemos muchas falencias, muchas, que no queremos arreglar. No que no podamos, porque el Señor dice que en su palabra que para el que cree todo es posible. Y siempre le he enseñado que ese versículo se trata de cuando uno le cree a Dios. La fe, cuando uno cree que perdonar se puede, cuando amar a nuestro enemigo se puede, cuando hacer el bien aunque no hagan el mal se puede. A eso se refiere el Señor. Entonces, para cambiar nuestra vida debemos creer, debemos tener fe y confiar en las palabras sabias del Señor. Entonces necesitamos ayuda, discipulado, ¿cierto? Aprender, ánimo, apoyo. Pero somos tan cuidadosos de poner una cara de ser fuerte, santo y estable, que admitir a uno mismo lo que está pasando dentro de nosotros es un paso de crecimiento. Cuando reconocemos que estamos mal, cuando reconocemos que no somos honestos, cuando estamos caminando conforme a nuestra manera de pensar y no como Dios quiere. Porque siempre aquí se le ha enseñado que nosotros podemos aparentar y engañar a todo el mundo. Pero a Dios jamás lo podremos engañar porque Él nos conoce. Él dice que tiene contados todos nuestros cabellos. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe antes, dice el Salmo, ¿cierto?, de la palabra que nosotros vamos a decir. Entonces, cuando nosotros hacemos pensar a los demás y a nosotros mismos que toda nuestra vida va bien, entonces nos estamos mintiendo a nosotros y le estamos fallando y ofendiendo a Dios. Pensando que Dios, cierto, como dicen por ahí, está tan viejito que ya no escucha, ya no puede Él hacer todas las cosas que hace, ni puede estar en todos los lugares que está. Pero recuerde que nosotros servimos un Dios poderoso, omnisciente, soberano. Entonces, algunos ni siquiera pueden ser honestos consigo mismos. Dios es la verdad y ama la verdad. Eso lo sabemos, ¿cierto? Es un principio bíblico. El cristiano ha de vivir una vida de integridad porque Dios es veraz y es recto. De eso no hay ninguna duda. Cuando Adán pecó, fue manchada la imagen de Dios en los humanos. Pero ahora el cristiano está en el maravilloso proceso de ser cambiado a la misma imagen de Cristo, ¿cierto? En 2 Corintios 3:18 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesucristo nos dice y hace la verdad. Él es la verdad. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso nosotros, sus hijos, los que realmente nos consideramos hijos de Dios, debemos decir y vivir en verdad, no aparentando. El profeta Jeremías
en el capítulo 5 del 1 al 3 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Qué palabras más ciertas, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que duras son las palabras del Señor. Imagínense que dice aquí, vive Jehová, dice, y juran falsamente. ¿Cuántas veces nosotros levantamos nuestras manos, hermano? ¿Cuántas veces nosotros decimos que amamos al Señor y nos comportamos de una manera peor que los de afuera? Porque la diferencia entre los de afuera y los de acá es que nosotros conocemos la palabra del Señor y aún así hacemos lo malo. Aún así pecamos y ofendemos al Señor sabiendo que lo que Dios dice es otra cosa contraria a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué hemos de decir y vivir en la verdad? En Proverbios 6, 16, 17 y 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre los hermanos. Entre los hermanos. Y en el 12:22 dice: el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complacen en los que actúan con lealtad. Entonces nosotros, ¿por qué debemos decir y vivir la verdad? Porque el Señor aborrece a los mentirosos. A lo mejor, más adelante vamos a ver, a lo mejor dice: pero yo no miento. Pero hay diferentes formas de mentir. ¿Ya? Entonces, Dios quiere que nosotros, si Dios nos habla, estas palabras a lo mejor le parecen fuertes o le habla, es porque Él quiere que corrijamos este camino. Algo hay en nosotros, ¿cierto?, que está pasando, que no estamos haciendo las cosas bien. Siempre nos preguntamos, ¿por qué esta iglesia no crece? ¿Por qué no llega gente? Nosotros debemos todo el tiempo escudriñar nuestro corazón, ver si realmente estamos sirviendo al Señor de verdad, como Él quiere, esos adoradores en espíritu y en verdad que Él habla, que en los últimos tiempos Él llamará. Entonces muchas veces pasan cosas en nuestra vida y es porque, como decía anteriormente, nos engañamos a nosotros mismos. Justificamos lo injustificable. En la Biblia, tanto el comienzo de la vida de la nación de Israel en Canaán como también al inicio de la iglesia están marcados con el pecado que Dios castigó severamente. Hay 2 casos que fueron pecados contra la integridad. Por ejemplo, en el libro de Josué, Acán tomó para sí del botín de Jericó, cuando Dios había mandado que no lo hicieran. Lo tomó y lo escondió hasta que Dios milagrosamente reveló quién había pecado. Esta falta de integridad causó la derrota del ejército en la batalla de Ahí y además la muerte de toda su familia. Se recuerda que nosotros siempre hablamos de que cuando nosotros pecamos, no pecamos solamente nosotros, o sea, nosotros pecamos deliberadamente. Y viene esa consecuencia del pecado, pero no nos salpica solamente a nosotros, no nos llega solamente a nosotros, sino que salpica para los lados, a nuestra familia, a nuestros hijos. Recuerde que en Deuteronomio habla, ¿cierto?, de que si nosotros obedecemos al Señor y hacemos su palabra, hacemos su voluntad, cumplimos sus mandamientos, dice que será bendecida hasta la 4ª generación. Pero dice, ¿cierto?, que si desobedecemos al Señor y hacemos lo que queremos, Él nos maldecirá hasta la 4ª generación también. El Señor nos advierte en toda su palabra. Entonces aprendemos con este ejemplo que el pecado en el pueblo de Dios afecta la efectividad y la reputación de muchos.
Por culpa de Acán, cierto, que Dios había mandado que no tomaran el botín de Jericó, lo tomó deliberadamente sabiendo que Dios lo había prohibido, y por causa de él se maldijo, cierto, o perjudicó a todo su pueblo, Y por ese pecado el Señor, por andar en mentira, por robar, cierto, por desobedecer al Señor, perjudicó a su pueblo y murió él y toda su familia. ¿Qué culpa tenía la familia, cierto? Pero sabemos que con las cosas de Dios no se juega. Estamos advertidos. No podemos decir que el Señor no nos ha dicho, porque Él lo dice en toda su palabra. Le acabo de citar, cierto, Deuteronomio 14. Todo el capítulo habla de eso. En Hechos 5, Dios enseñó a la nueva iglesia una lección dura sobre la integridad. Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan de estas dos personas? Este matrimonio habían vendido una propiedad, ¿ya? Otros estaban haciendo lo mismo para compartir el dinero en otros cristianos. Acuérdense que vendían toda su heredad y lo donaban a la iglesia. Hacían ollas comunes, participaban todos en una iglesia, era por un beneficio en común. Entonces, todo eso era una ofrenda voluntaria, nadie obligaba a nadie, los apóstoles no obligaban a nadie a vender sus propiedades, no como ahora, ¿cierto? Que los pastores usan eso para que la gente venda y los dejan en la calle y abusan de las ovejas, las trasquilan. Pero en este tiempo todo lo hacían por amor a Dios, todos ellos entendían que todo lo que tenían eran gracias a Él. ¿Y qué querían hacer? Compartirlos con los hermanos. ¿Qué pasó? No tenían que vender la propiedad, pero esta pareja quería que los demás pensaran que estaban ofrendando el precio total que habían conseguido por la propiedad. Así dijeron a la iglesia, pero no fue la verdad. ¿Qué querían hacer? ¿Qué estaban haciendo? Aparentando santidad, aparentando, ¿cierto?, que eran buenos. ¡Ay, qué bueno! Ananías y Zafira vendieron su propiedad y dieron todo a la iglesia. Nadie lo estaba obligando a dar. Ellos podían haberlo vendido, lo que lo vendieron, y haberle dicho, ¿cierto?, a Pedro: Pedro, vendimos en tanto la propiedad, pero vamos a ofrendar, no sé, 500,000 pesos, ofrendamos 300 o ofrendamos 200 y nos quedamos con 300 nosotros. Ni un problema. Como les decía, nadie los obligaba a vender, ellos lo hacían, pero ellos querían aparentar y mintieron. Ellos guardaron una parte de eso para su uso personal. Entonces conocemos las palabras del apóstol Pedro, dice: no han mentido a los hombres sino a Dios. Porque les preguntó, les dio la oportunidad, le preguntó a Ananías: Ananías, ¿vendiste tu propiedad? Sí, la vendí en tanto. Y estoy dando todo a la iglesia. Y su partida fue fulminante. Se le estaba dando la oportunidad, por eso le dijo: no has mentido a los hombres sino que a Dios. Los dos perdieron la vida, ¿ya? Esto fue para enseñar una gran lección sobre la veracidad y la honradez, en fin, ¿cierto?, la integridad del cristiano. La integridad es de mucha importancia para Dios. Aprendemos que los humanos son tentados a mentir cuando piensan que serán mejor vistos. Todos en este mundo queremos que los demás piensen cosas buenas de nosotros. A nadie le gusta, ¿cierto?, cuando piensan mal, cuando hablan mal de uno. A nadie le gusta. Entonces, por esto mismo, ¿cierto?, hablamos que tiene que ver la integridad con la unidad del cuerpo de Cristo, con la iglesia. Es muy importante para Dios. Porque como les decía anteriormente, podemos engañarnos a todos nosotros. Unos con otros. Podemos engañar y fingir santidad y fingir muchas cosas. Pero cuando estamos fingiendo, cuando estamos en mentira y Dios lo sabe, nada funciona. Sobre todo en una iglesia. La Biblia enseña que hay muchas razones para decir la verdad. Además de conocer e imitar a nuestro Dios, de la verdad. Es necesario para manifestar a Dios delante de las personas que no lo conocen. Ellos necesitan conocer nuestra vida de verdad y que seamos honestos para llegar a confiar en nosotros y después confiar en nuestro Salvador. Pero el apóstol Pedro nos da otra razón.
Pablo nos da otra razón. Dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Recuerde que siempre se le ha enseñado aquí también que la mejor predicación que nosotros podemos hacer es con nuestra vida, con esos frutos que se vean. Porque nosotros podemos hablar muy bonito. Nos podemos ir al cielo hablando, ¿cierto? Mostrando un Dios de verdad, un Dios poderoso, todo lo que usted quiera. Pero nuestras palabras de repente no concuerdan con nuestros hechos. Y la gente que no conoce a Dios todavía, ¿cuántas veces usted ha escuchado para ser como ese cristiano, mejor me quedo como estoy? Usted no sabe lo que significa eso para Dios. Entonces, creo que nos falta mucho entender todas las implicaciones de ser miembros de un cuerpo espiritual en Cristo. Pablo dice que por eso hemos de decir la verdad. Si mentimos a otros creyentes, estamos creando barreras y desunión en el cuerpo de Cristo. El otro creyente, que puede ser nuestro esposo, nuestro cónyuge, el hijo, el pastor, un miembro de la iglesia, un jefe, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, de estudio, los miembros del cuerpo de Cristo se necesitan unos a los otros. Dígame usted, si usted se comporta de una manera que no corresponde, se sabe que no dice la verdad, se sabe que no sirve, que sus frutos no son buenos, ¿usted cree que un hermano en necesidad va a acudir a usted? No, ¿cierto? Por eso es importante tener buenos frutos, ser íntegros, ser intachables, ser irreprensibles, pero no aparentando, sino que sea verdad. Porque nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos confiar. Yo necesito confiar que si yo le cuento algo, ahí va a quedar. Y no va a andar, ¿cierto?, contándoselo a todos. O necesito yo, si yo le hago una pregunta, y usted me contesta, yo saber y tener la certeza de que me está hablando la verdad. Y no poner en duda todo el tiempo la palabra cuando se le hace una pregunta. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos íntegros en todo lugar. Andemos siempre con la verdad. Entonces, si nosotros no nos comportamos de una forma verdadera, perderá la confianza de acercarse unos a los otros, si no somos confiables y sinceros. La desconfianza crea conflictos y la reputación y la efectividad de todo el cuerpo sufre. Y un miembro hace bien a los demás, si un miembro hace el bien a los demás, debe dar gracias al Señor y estimular a la persona a usar esos dones de una nueva manera. Pero si está haciéndolo mal, alguna persona debe ayudarlo y exhortarle a cambiar. Para eso es el cuerpo de Cristo. Si yo veo, ¿cierto?, que usted lo está haciendo bien, que usted crece, que usted da fruto, usted va a ser una persona confiable. La vamos a poder hacer trabajar, vamos a tener la confianza de ir a donde un hermano que tenga necesidad. Si nosotros, ¿cierto?, como pastores no podemos, vaya hermano y vaya a subirle el ánimo, a hablarle a la palabra del Señor a esa persona que necesita. Va a haber una confianza, ¿cierto?, porque vamos a saber que van a hablar verdad, van a hablar de su fruto. Dan eso, ¿cierto?, esa confianza. Y si nos exhortan, ¿cierto?, si estamos mal y nos exhortan, nosotros vamos a cambiar. Pero si una persona hace el mal, también debemos exhortarle, alguno de nosotros debe ser íntegro, sincero, debe andar en fidelidad a Dios para poder exhortar al que está bien, subirle el ánimo, ¿cierto? Darle barra al que lo está haciendo bien para que lo haga mejor y también exhortarle al que lo está haciendo mal, al que va más lento, para que pedirle, ¿cierto?, que se vuelva al Señor. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son las diferentes formas que hay de mentir, para que lo tengamos claro, porque no podemos hablar, tenemos claro que lo que es la integridad. La integridad, ¿cierto?, es hablar verdad, ser entero, ser lo que decimos, lo que creemos, lo que hacemos, todo. Entero. Hijos de Dios, ¿ya?
Pero, ¿cuáles son las diferentes formas que tenemos para mentir? Enfocar el engaño es una buena manera de entender la integridad. En alguna manera, las faltas de integridad involucran algunas formas de mentira o de engaño. La mentira es comunicar lo que uno sabe que es falso con la intención de engañar a otra persona. Eso es mentir. Generalmente para beneficiarse, exonerarse o evitar problemas. ¿Ya? Incluye más que las declaraciones falsas, incluye el distorsionar la verdad o dejar la impresión falsa por un gesto o expresión, por las acciones o por el silencio. Para algunas personas está tan arraigado el engaño en su manera de relacionarse con otras personas que llega a ser natural y no les cuesta, que llegan y lo hacen. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que los de afuera llegan y lo hacen, o sea, es habitual que mientan, pero nosotros debemos tener cuidado, porque dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos y que hay una consecuencia para mi mentira. Entonces, es un hábito para evitar problemas y situaciones penosas en esta forma. Algunos cristianos no se dan cuenta que de lo que están haciendo, están pecando y le están fallando al Señor. Entonces, todos los días nosotros debemos preguntarnos, ¿soy realmente honesto? ¿Qué tan honesto soy con los otros? ¿Qué tan honesto soy conmigo mismo? Jesús dijo que el diablo es el padre de mentira. ¿Ya? En Juan 8:44 dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando usted miente todo el tiempo, está engañando, aparentando, entonces su padre no es Dios. Y no ha nacido de nuevo y ha vivido un cristianismo falso. ¿Ya? Recuerde que cuando nosotros llegamos a Cristo deben cambiar cosas en nosotros. Siempre se le dice, no podemos quedarnos todo el tiempo marcando el paso en una cosa, no avanzo, y ahí es que me cuesta, que no puedo, que no. Siempre se les ha enseñado que nosotros somos el obstáculo para que Dios haga. Nosotros somos los que ponemos excusas para no avanzar, para no crecer. Nosotros es más cómodo quedarnos ahí, en esa situación. Entonces debemos, ¿cierto?, dejar de ser ese tope para que Dios haga con nosotros. ¿Cómo podemos restaurar la integridad y la honestidad en nuestras relaciones con otros? Debemos empezar a reconocer las manifestaciones de la mentira. Por ejemplo, exagerar es una forma de mentir. Cuando pasó así y usted lo hace así. Y le pone, ¿cierto?, un poco de su cosecha. Y no es como usted lo está contando. Entonces dice en Proverbios 8:8, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces debemos evitar el uso de estas palabras cuando no es cierto, cuando estamos mintiendo, cuando estamos exagerando. Debemos evitar el uso de todos, nunca, jamás o siempre cuando algo no es cierto. Estas palabras se suelen ocupar cuando usted está exagerando una situación y no es verdad. Cuando usted está en pecado, dice, pero todos lo hacen. O, por ejemplo, no, nunca. ¿Usted mentiría? No, nunca. Entonces, también una forma de mentir son las intenciones escondidas. Judas besó a Jesús. Él lo quería, caminó con él 3 años y medio, era igual que todos los otros discípulos, ¿ya? Pero significaba otra cosa, ¿cierto? Todos dicen el beso traidor. Se estaba despidiendo de su maestro y lo había vendido. Pero él pretendía ser amigo, o sea, él engañaba, ¿cierto? Bueno, Jesús lo sabía. Jesús, ¿cierto? Hijo de Dios, ya lo sabía. Pero él estaba fingiendo una amistad. Estaba fingiendo, hoy me da pena lo que te está pasando, Jesús, cuando él mismo lo había vendido.
Cuando quiso vender el perfume, ¿cierto? Cuando se enojó porque la María, ¿cierto?, había rociado ese perfume tan caro en los pies de Jesús y había secado sus pies con su cabello. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer hacer eso? ¿Por qué mejor nos vendemos el perfume, ¿cierto?, y le damos la plata a los pobres? Cuando él sacaba de la bolsa, él robaba, él era el tesorero de los discípulos y robaba. Entonces, él estaba con Jesús por un beneficio, por algo personal, ¿cierto? Tenía una intención escondida. Podemos tratar de manipular la discusión, ¿cierto?, en una sesión, en una reunión de algo para que la decisión nos favorezca en lo personal. Cuando, por ejemplo, no sé, cuando es un beneficio para mí mismo, estamos en una reunión de trabajo, en una reunión de vecinos, en lo que sea, en una reunión de familia, y hay que tomar una decisión y hay una intención oculta y personal. No es en beneficio de los demás, sino que yo trato y digo, oye, podríamos hacer esto, así nos sirve para todos, pero la intención es personal. O sea, yo quiero para mí, no para los demás. Me da lo mismo si los demás reciben, pero yo quiero para mí. Era lo que hacía Judas. La adulación también, ¿cierto?, es una forma de mentir, una forma de engaño. Dice en Salmo 12:2, falsedad habla cada uno con su prójimo, habla con labio lisonjero y con doblez de corazón. Cuando el hombre le dice a su esposa que se ve linda y no se ve linda, miente. Cuando la esposa le pregunta si está gorda y está gorda y usted le dice, no, mi amor, si no estás gorda, miente. Cuando el esposo le pregunta a la esposa, ¿está rica o me veo bien, ¿cierto?, con esta ropa? Y usted le dice, no, si te ves bien y anda de todos colores, se le ve la guata, ¿cierto? No, si te ves bien, mientes. Está más flaca y ha subido como 3 kilos. Es una forma de mentir, la adulación. ¿Se da cuenta que a veces lo hacemos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? Cuando la esposa le pregunta al marido que cómo le quedó la comida y le quedó salada y mala, no, si está rica. Estamos mintiendo. Podemos decir la verdad de una forma menos dolorosa, ¿cierto? Pero la verdad es mejor, ¿cierto?, que eso, porque cada vez que usted lo dice, a lo mejor lo puede hacer por una buena intención para no hacer sentir mal a la esposa, al esposo, a los hijos, pero no es lo correcto. Estamos engañando a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Hablando de un ministerio en Tesalónica, Pablo pudo recordarle, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, que eso, ¿cierto?, aduladoras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Eso aparece en 1 de Tesalonicenses 2:5. Otra manera de dejar una impresión equivocada es permitir que digan algo falso de otra persona sin corregirlo. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, usted dicen algo, murmuración, cuando, no sé, pues dicen, va una persona y dice, oye, ¿sabí lo que pasó? ¿Supiste qué le pasó esto a esta persona? Y usted sabe que es mentira, que no fue así la situación, te dice, sí supe. Y se queda callado. Y no defiende. Y no corrobora. Y no dice, no es así como te contaron, no es así como tú estás contando. Es una forma de mentir. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. ¿Quiere usted ser el contentamiento del Señor? Queremos, ¿cierto? Digamos la verdad. Seamos íntegros de corazón, seamos rectos. También una forma de mentir y engañar, una respuesta falsa para proteger su reputación. Expresar una crítica o chisme sin fundamento porque no quiero que nombren a la persona o el cargo o porque estoy molesto con la otra persona. O sea, por ejemplo, oye,
no sé, te contaron que, o nosotros vamos con la murmuración, oye, este hizo esto y esto. Pero mentimos, ¿cierto? Porque siempre nosotros tratamos de quedar bien con los demás. No queremos quedar en evidencia. No queremos quedar desnudos porque cuando nos descubren en la mentira nos desnudan. Yo siempre le conté la última vez que yo mentí, lo que me pasó. Dios me desnudó delante de personas que no conocía. Y así, al tiro. Yo dije la mentira, pasamos una sala y Dios me desnudó. Y qué vergüenza se siente. Qué vergüenza. Somos tentados a encubrir una equivocación o el pecado, ¿cierto? Quizás estoy vendiendo un producto o mi vehículo y no aclaro los pormenores que podría afectar la decisión del comprador. Esa también es una forma de mentir. Estoy vendiendo una cocina y no le funciona una llave. Está impecable, perfectas condiciones funcionando. Estoy vendiendo mi auto, sé que tiene una falla, no, funciona impecable y no le dice lo que tiene a la persona que se lo está comprando. Eso es engañar, eso es mentir. Salmo 122 dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Otra forma de mentir, y esta es la que a lo mejor usted más hace, o la que más hacemos, ¿cierto? Y que lo tomamos así como no que fuera, pero es mentira. La misma palabra del Señor dice que tu sí sea sí, tu no sea no. No jures si no vas a cumplir. Entonces, hacer promesa o compromiso sin intención de cumplir. Por ejemplo, cuando le dice al hijo que le va a comprar algo, sácate buena nota y te lo compro, y no se lo compra. Es mentira, lo está engañando. O pórtate bien y vamos a ir a tal o cual lado. Y no vamos. Y le mentimos. Prometo o insinúo que sucederá algo que todavía no está confirmado o que se sabe que probablemente no pueda realizarse. Oye, te invito a mi fiesta. Sí voy a ir, ahí veo si voy. Y usted sabe que no va a ir. ¿Por qué no dice, no, sabes que no quiero, o no puedo, no quiero ir? No, porque si sé que no puede, está mintiendo, porque puede, pero no quiere. Más tarde, cierto, pediremos disculpas y presentaremos una excusa, pero si somos sinceros con nosotros mismos fue engaño. Aceptamos la invitación sabiendo que es probable o seguro que no participemos en la actividad que nos están invitando. O contestamos algo ambiguo que deja la impresión que podríamos estar cuando sabemos que no. ¿Por qué mentimos? Esa es una de las tentaciones más grandes que nos pone el enemigo. Siempre le he dicho y siempre se le ha enseñado acá que Dios permite la tentación, no la pone Él, la permite para probarnos todo el tiempo. Y también nos pone la salida. Y la salida, ustedes saben, es no a la situación que se le está poniendo. Simplemente es no hacerlo. Entonces, ¿por qué mentimos? Las palabras y las conductas que engañan solo son los síntomas de que algo no está bien en nuestro corazón. La integridad, como todas las virtudes cristianas, todas las cualidades espirituales del creyente comienzan en el corazón. Y el corazón es engañoso, más que todas las cosas sobre esta tierra. De ahí parte todo. Nos dimos cuenta que las mentiras del cristiano tenían en su raíz el deseo de mejorar su imagen delante de otros, aunque delante de su esposa, miembro de la iglesia, hijo y todo lo demás. Lo que otros pensaron de él fue más importante para él que ser real y genuino, y fue más significativo que lo que Dios pensaba de él. O sea, quedar bien con los hombres antes que con Dios. Mejorar su imagen ante los hombres antes que Dios. Recuerde que estamos engañando a los hombres, estamos mintiendo, engañando, para quedar bien nosotros, pero estamos ofendiendo terriblemente a Dios.
Otro motivo del engaño es el deseo de proteger nuestra reputación. Tal vez llegamos tarde a una sesión, a un compromiso, a la iglesia y exclamamos, ¿cierto?, que el tráfico estaba malo. Había tacos, ¿cierto? O no sé, me atrasé, pero queremos hacer pensar a los demás que el tránsito, los autos de la calle y los semáforos nos atrasaron, siendo que nosotros sabemos que salimos tarde de la casa. Y saliendo tarde de la casa y sé que me puedo encontrar con tacos, me encuentro con semáforo y sé que voy a llegar tarde. Pero siempre queremos, hermanos, y ese es un error que debemos corregir, siempre le echamos la culpa a los demás de nuestras situaciones, cuando somos nosotros mismos los que tomamos la decisión. Somos nosotros los que tomamos la decisión de mentir, de engañar, de hacer lo malo, de fallarle a Dios nosotros, pero siempre culpamos al del lado. No es que mi esposo, no que mis hijos, no que mi jefe, no que el compañero, no que el hermano de la iglesia. Nunca reconocemos si yo tuve la culpa. Yo actué de mala manera, yo mentí, yo engañé, yo no cumplí el compromiso. Y esas son las palabras del Señor que dice, oye, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y a eso se refiere, a dejar de aparentar lo que no somos, dejar de engañarnos a nosotros mismos, porque engañamos a Dios deliberadamente, sabiendo que no lo podemos engañar. Es algo irrisorio, algo que no tiene sentido, hermano. Y ahí habla de la poca capacidad de pensar que tenemos, de que nuestra inteligencia es súper limitada. Pensar que podemos engañar a un Dios que lo sabe todo. Debemos estar dispuestos a pedir perdón y a aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Quizás cometemos un error en el trabajo y no cumplimos las tareas que se nos asignaron en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Podemos admitir la verdadera razón. No, sabéis que llegué tarde porque me levanté, me quedé dormido, me atrasé, me quedé viendo tele hasta tarde, me quedé dormido, me atrasé. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero no lo vuelvo a hacer, pues. No va a ser una excusa constante de, no, me quedé dormido, llegué tarde y lo sigue haciendo. Recuerde que el arrepentimiento es cambiar y no seguir haciendo lo que estamos haciendo, que se supone que es malo. Por otro lado, es posible dar una excusa para proteger nuestra reputación o que insinúa que otra persona tiene la culpa. Cuando queremos mantener las paces y evitar el enfrentamiento, esta circunstancia presenta otra tentación a mentir. Por ejemplo, cuando alguien le dice, oye, ¿tú hablaste esto de mí? No. No fue lo que dije. Hoy dijiste que yo era floja. No, no fue lo que dije. Dije que te costaba hacer un poco las cosas, pero no que era floja. Es lo mismo, un sinónimo. ¿Se da cuenta o no? A veces la mentira es para evitar problemas con alguien en el trabajo, en la iglesia, en la casa, o quedar bien con el hijo o el esposo o la esposa. La prueba de la integridad es decir la verdad aun cuando no nos favorezca. A mí me pasa constantemente, hermano, esa situación. Yo siempre a la persona que estoy hablando trato de hablar la verdad y la palabra del Señor. Yo nunca doy un consejo, le hablo a alguien sin darle un versículo bíblico respaldándome, ¿cierto? Que no son mis palabras, sino que son las de Dios. Y siempre que tengo una situación, siempre me tildan de que soy dura, de que no sé decir las cosas, de que estoy diciendo la verdad, pero no en la forma. Y es un constante, siempre me ha pasado, siempre. Y he sufrido mucho por eso. Pero, como dijo el hermano José, yo prefiero quedarle bien al Señor. A lo mejor se van a enojar conmigo un tiempo, pero yo sé que esa verdad, porque no se enojaron conmigo, sino que se enojaron con Dios, va a pasar y van a entender y van a recapacitar. Me ha pasado muchas veces que se han enojado conmigo, me han dejado mal por todos lados y después, ¿cierto?, me dicen, tenía razón. Y no es para jactarme, sino que no es a mí, sino que es Dios. Dios quiere que usted lleve su vida en santidad. Siempre se dice que esta palabra es para mí, para todos ustedes. Parte por acá.
Yo debo hacer lo que predico. Entonces necesitamos, hermanos, ser sinceros, andar en verdad. Dios, lo decíamos al principio, se están acortando. Este año pasó, no se hizo nada, hermano, nada. Parece que fue ayer cuando fue enero. Y cada año, y usted ve la situación que está el país, ve cómo está Latinoamérica, ve cómo está el mundo entero, cómo está la iglesia. Entonces, Dios quiere que ya es tiempo, siempre lo decimos, hoy es el día donde Dios quiere que tú rectifiques tu vida, que te arrepientas, que cambies de actitud, de pensamiento, de forma de vivir y te acerques cada día más a Él, porque ya no hay tiempo. Los tiempos son malos, es corto. No malgastemos el tiempo que tenemos en andar enojados, en hacer las cosas mal, en seguir repitiendo constantemente lo que sé que está malo, engañando, mintiéndome, aparentando una vida cristiana en santidad y no, mi vida está mala, está vacía, no oro, no leo la palabra, no ayudo a los demás, miento, me preocupo de otras cosas seculares más que Dios. No tengo a Dios en primer lugar, Dios está como en el lugar 9º, 10º, si es que tiene suerte. Entonces por eso Dios hoy día nos está hablando de la integridad. Debemos vivir para Dios sinceramente. La prueba de la integridad es decir la verdad, ¿cierto? Aunque no nos favorezca. En Salmo 15:4 dice, desprecia el que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor y que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Pensemos en serle fieles a Dios. Cuando usted habla con la verdad, cuando usted hace las cosas bien, cuando usted rectifica lo que está malo, porque eso estamos hablando, todos pecamos, todos fallamos, todos tenemos diferentes formas de fallarle a Dios. Pero ¿qué decía al principio? Una persona íntegra reconoce, soluciona, cambia, avanza, madura, acepta la corrección. Eso es lo que Dios quiere. Y con eso estamos siendo fieles al Señor. Dios nos perdona todo, hermano, todo. Dice que no hay pecado que Dios no perdone. Más que la blasfemia del Espíritu Santo, que eso no lo perdona. Pero eso es dudar, es no creer en Dios, no creer en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo. Entonces debemos pensar en ser fieles a Dios y en las promesas que Él hace y siempre cumple. De esa base debemos partir, que Dios siempre cumple sus promesas. Dios es fiel, verdadero. Digamos la verdad al hacer un compromiso con cualquier persona, aun sea el esposo, aun sea el hijo, aun sea en el trabajo, con los compañeros, con los vecinos, en donde sea, aunque salga perjudicado, aunque vaya a tener problemas, porque va a ser algo momentáneo, a lo mejor va a quedar mal con los hombres, pero va a quedar bien con Dios, y eso es lo importante, eso es lo que a nosotros nos debe interesar. No nuestra reputación con los hombres, sino que con Dios. Estamos empeñando la palabra, el carácter, y nuestro fiel cumplimiento refleja la veracidad y fidelidad a Él, al que nos creó, al que nos da todo. En muchos de estos casos la mentira es la salida más fácil y parece que evita muchas complicaciones, pero es parte de un cuadro de irresponsabilidad. Tal vez inconscientemente no nos esforzamos a cumplir las tareas, a obedecer, ¿cierto?, a los papás, el compromiso, ser puntual, porque es una salida fácil a la mentira. Entonces permitimos formar en nosotros un patrón que al final se termina en costumbre de incumplimiento, de engañar, de mentir, porque tenemos que enfrentar las consecuencias, ¿cierto? Un error lleva a otro error. Y a veces una mentira que usted diga, una mentira piadosa que dice usted que diga, va a tener que usar otra para poder tapar la que dijo. Y así al final se vuelve como una pelota de nieve, ¿cierto? Empezó así, terminó en avalancha. Cuando nosotros somos fieles, andamos en verdad, andamos en integridad, también recuerde que los que somos padres, hay alguien que nos mira, hay alguien que nos sigue. Hay alguien, ¿cierto?, que está ahí como juez mirando, porque los hijos son nuestros jueces.
nuestro esposo, nuestra esposa, porque podemos estar haciendo las cosas maravillosas aquí en la iglesia, pero ¿cómo nos comportamos en la casa? ¿Cómo nos comportamos afuera? ¿Cómo nos comportamos con los vecinos, en el trabajo, con los hijos? ¿Les mentimos, los engañamos? ¿Les decimos, nos ven constantemente de decir cosas que no cumplimos? Y después los retamos porque nos mienten. Entonces, lo que Dios quiere es que sus hijos sean personas fieles, cumplidas como Él. Quiere que sean personas que cuando fallan lo reconozcan y lo digan, porque es verdad y su corazón le obliga a decir la verdad. ¿Cuáles son los beneficios de la integridad? Generalmente pensamos que nuestras mentiras, engaños y falta de honradez en alguna manera nos benefician, ¿cierto? A lo mejor sí, momentáneamente para salir del paso, pero la integridad tiene aún muchos mejores beneficios. Aunque en ocasiones la integridad no siempre nos garantiza el éxito, ser honesto no siempre trae consecuencias positivas e inmediatas, ¿ya? No las vemos al tiro, tenemos el problema, la dificultad y no lo vemos de inmediato como le decía, ¿cierto? Lo vemos después. La tentación de pecar se basa en un beneficio que esperamos conseguir. Ser honrado, cumplir nuestra palabra, decir la verdad y a veces significa una pérdida, ¿cierto? Perdimos amigos, a lo mejor puede perder el trabajo, si el jefe lo está haciendo mentir, está haciendo que haga cosas ilícitas, usted no lo va a permitir, ¿cierto? Decir, jefe, yo no puedo hacer esas cosas porque va en contra de mis principios, va en contra de Dios, despedido. Va a perder muchas cosas, ¿ya? En su juicio, Jesús preguntó, cuando le preguntaron a él cuando estaba en el concilio, ¿cierto?, donde ya lo habían arrestado para crucificarlo, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Cristo contestó, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso aparece en Marcos 61, 62. Por decir la verdad, Jesús fue crucificado, pero había un propósito, recuerde. Entonces, no podemos manifestar vidas de verdad y luz del mundo, no podemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo, sin pagar el precio. Jesús pagó el precio, murió, derramó esa sangre, ¿cierto? Toda por nosotros. Nosotros también tenemos que pagar un precio. No puede tenerlo todo en la vida, ¿cierto? Un dicho muy cierto. La integridad es costosa, pero también cosecha ricos beneficios para los que la practican. Por ejemplo, goza de la bendición de Dios. El salmista dijo, para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor, su corazón está seguro, no tendrá temor. Y al final verá derrotado a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 4, 5, 6 y 9. Entonces, la aprobación y la recompensa de Dios son las más importantes. Eso tiene que quedarle grabado en su cabeza. Usted le debe todo a Dios. Nadie afuera le da nada. Todo viene de parte de Dios. Y al que le debe a usted la lealtad, la fidelidad, quedar bien, es con Dios, con nadie más. Entonces, todos estos beneficios duran hasta la eternidad. Nos ubican donde Dios nos puede usar, ¿cierto?, como instrumento, como ayuda. Y aunque esto llevó a la muerte de Jesús, también lo capacitó para cumplir su voluntad. Dice que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y eso Dios quiere también con nosotros, que seamos obedientes hasta la muerte. Hasta la muerte. Nuestra obediencia también tendrá buenos frutos en nosotros y en otras personas y en el plan de Dios para nuestra vida. Él podrá usarnos para su gloria. Disfrutamos la paz de una conciencia limpia. Cuando practicamos la integridad experimentamos una paz interna y profunda, sabiendo que no hemos violado nuestra conciencia ni hemos dañado a ninguna otra persona. Por otro lado, cuando nuestra vida crece en la integridad moral, no vivimos pensando que nos van a descubrir, ¿cierto? Cuando usted dice una mentira o engaña a alguien, siempre está angustiado, pensando que lo pueden descubrir, qué va a pensar si me descubre. Pero cuando usted lleva una vida sincera de verdad, usted vive en paz.
porque vive una vida en lo que dice, ¿cierto? Y nadie va a poder desnudarlo, descubrirlo, siempre su persona va a estar intachable, sus frutos intachables. Proverbios 19, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Delante de Félix, el gobernador Pablo pudo defenderse contra toda acusación y asegurarle, ¿cierto? Dice, procuro tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, 16. Solo un cristiano íntegro puede disfrutar de esa paz. Y lo último para terminar, ¿cómo crecer en la integridad? No se niega que es difícil vivir diciendo la verdad. Pero esta vida no es fácil, la vida del cristiano no es fácil, lo sabemos, ¿cierto? Un camino angosto, que no todos pueden pasarlo, que no todos pueden caminarlo. Entonces, es difícil ser una persona íntegra. Habrá momentos cuando parece que es mejor no decir la verdad. Es decir, ¿sabes que tengo puros problemas? Mejor me ha pasado, mejor sabes que me quedo callada, no digo nada. Pero estoy pecando, o sea, quedarse callada también es una forma de mentir. Entonces, es mejor decir la verdad. Por ejemplo, la mujer de Jericó, Rahab, pensemos en las mañas que usan los ejércitos de la guerra y podemos pensar en las circunstancias cuando nosotros o nuestros seres queridos podrían estar en peligro, ¿cierto? Ella mintió para salvarse, ella y su familia. Entonces, debemos decir la verdad cuando ésta pueda ofender a la persona, ¿ya? Obviamente, la verdad ofende. Yo lo he vivido, a mí me han dicho muchas veces cosas que he estado haciendo mal y da rabia, duele. Y uno dice, ¿qué se cree este? Es el santo. Duele, pero es el momento, ¿cierto? Porque Dios nos confronta. Dice que la palabra es como espada de doble filo que atraviesa hasta partir el alma, hasta lo más profundo. Duele la verdad, pero es la verdad. Entonces, algunas de estas circunstancias muestran que a veces las decisiones pueden ser difíciles. Aquí hay otros principios en la palabra de Dios que afectan estas decisiones. Sin embargo, aquí estamos hablando de los pecados del engaño, de la deshonra que reflejan debilidades de carácter y que cometemos por motivos egoístas. ¿Por qué? Por quedar bien con todos. Para beneficiarnos nosotros, protegernos, evitar problemas de alguna forma. ¿Cómo conocer la ética bíblica y ser fieles a la voluntad de Dios? Primero, debemos recordar el valor y la obediencia de Jesús, de Daniel, de Pablo y de otros ejemplos bíblicos. También observemos el ejemplo de otros cristianos que obedecen a los principios de la palabra. Nuestro mayor ejemplo, Jesús. ¿Ya? 2, debemos empaparnos de la ética y de los principios bíblicos que nos enseñan lo correcto en distintas circunstancias. Biblia, palabra. ¿Qué dice Dios sobre la mentira? ¿Qué dice Dios sobre la verdad? La pregunta, ¿cuál es el principio que me guía cuando el jefe me pide no proveer al cliente con información que podría afectar la venta? O sea, miente. Cuando compra un computador, ¿cierto? Y tiene poca capacidad, es lento, y usted dice, no, funciona fantástico. Y el jefe le está diciendo, no, tenéis que vender todos. Pero como jefe, si es lento, si es mal computador, problema tuyo. Tú ves cómo los vende, pero los vendes. Entonces nosotros debemos preguntarnos, todo el tiempo, nos va a costar el trabajo, a lo mejor por el ejemplo que le estoy dando, pero Dios si dice, busca mi reino, mi justicia y todo lo que necesites será añadido. Usted siempre tiene que pensar en eso. Quédele bien a Dios y Dios tendrá que suplirle lo que usted necesita. 3, examinemos nuestro caminar con Dios. Pregunta, ¿estoy presto a reconocer las tentaciones y la desobediencia? ¿Puedo discernir? ¿Me arrepiento, confieso y busco la gracia de Dios para resistir el pecado? 4, debemos escuchar la conciencia, el Espíritu Santo. ¿Me siento incómodo con cierto comportamiento? ¿Tengo duda del camino correcto? Estos sentimientos pueden ser alarmas para advertirnos y mandarnos a la Escritura para buscar una respuesta segura. 5, busquemos el consejo de un cristiano maduro, que se conduce según los principios de Dios. Está la Biblia, ahí está todo, pero muchas veces nosotros queremos escuchar la palabra de alguien más sabio, de alguien más que tiene más estudio, que ha vivido más cosas.
pero siempre y cuando, ¿cierto?, haga y se conduzca con la voluntad de Dios. Y 6, las últimas, dice, obedezcamos las normas y principios que hemos aprendido y que conocemos. Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. No se engañen, no nos engañemos. La integridad se edifica y se fortalece a través del tiempo y la experiencia. Permitamos que Dios forje el carácter interno para que deseamos más que cualquier cosa complacer a nuestro Dios y nuestro Salvador. Esta es la palabra del Señor hoy. Esta es la palabra donde Dios quiere que hagamos lo bueno, hermano. Que dejemos de mentir, que dejemos de engañar, que dejemos de aparentar, que dejemos de vivir una vida cristiana mediocre. Que le busquemos, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Vea las noticias, hay gente que sale de sus trabajos y no vuelve más. ¿Por qué estamos exentos de pasar algo así? Todos podemos morir mañana, más rato. Y debemos estar a cuenta con el Señor. Si usted se muere, si yo me muero un rato más, mañana, a la noche, o en 10 años más, o en 20 años más, yo quiero irme con el Señor. Yo creo que el mismo sentimiento suyo, ¿cierto? Entonces seamos íntegros. La integridad es algo fundamental para el cristiano. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre llegas en el tiempo correcto para hablarnos tu palabra, para aconsejarnos, para decir que estamos caminando, Señor, de una manera equivocada. Eres santo, justo, verdadero, Señor. Cristo murió por obedecer, Señor, porque Él sabía que había un propósito eterno. Queremos nosotros también ser como Jesús, llegar a la estatura de este varón perfecto, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Padre, ya no queremos vivir una vida engañándonos a nosotros mismos. Si realmente estamos cansados, si realmente estamos dejando de orar, dejando de leer la palabra, si estamos mintiendo, engañando, si hay rencor en nuestro corazón, si hay orgullo en nuestro corazón, si no hemos podido perdonar, si no hemos podido hacer lo bueno, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a corregir estas cosas en nosotros. Si no hemos podido dejar el pecado, Señor, ayúdanos, porque tú nos estás advirtiendo, Padre Santo, que el que es santo te verá, que sin santidad nadie podrá verte, Señor. No queremos dormirnos, Señor, no queremos morirnos y despertar en el lugar equivocado. Por eso ayúdanos, Señor. Deja que podamos sacar el egoísmo, yo, de querer aparentar cosas que no somos, sino que mostrarnos tal cual somos, Señor, faltos, pecadores e infieles, pero que queremos corregir. Queremos crecer, queremos madurar, queremos andar en fidelidad, en integridad, en santidad a ti, Señor. Porque a ti te debemos todas las cosas, Señor. Porque a ti, Padre, debemos la fidelidad, la honra y la gloria solo para ti. Porque eres santo, 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 Señor. Por eso te pedimos, Padre, no queremos ya engañarnos a nosotros mismos, ni engañarte a ti, ni a los demás. Queremos vivir en verdad. Aunque nos cueste, Señor, la amistad, aunque nos cueste el trabajo, aunque nos cueste, Señor, la enemistad de muchas personas, pero ayúdanos, Señor. No es fácil, pero tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin de este mundo, Señor. Gracias te damos. Dejamos tu palabra, Señor, y que haya quedado plantada en nuestros corazones para que dé fruto. No queremos ser estos oidores olvidadizos, sino que queremos oír y obedecer. Queremos, Señor, actuar. Queremos practicar tu palabra, porque solo así creceremos, porque solo así seremos como Jesús. Solo así, Señor, tú te agradarás de nuestra vida. Si hay algo oculto en el corazón, si andamos en senda injusta, si andamos en caminos torcidos, Señor, endereza nuestra senda, endereza nuestro camino. Hoy es el día, Señor, que tú nos das la oportunidad de arrepentirnos. Hoy es el día, Señor. Te damos muchas gracias y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.